Bueno, hola a todos los que están acá en la charla. Disculpen que nos demoramos un poquito, tuvimos algunos problemas técnicos, pero bueno. La charla de hoy es sobre tarántulas. Nuestra disertante es Nora Frank, técnica en herpetología, educadora ambiental, presidenta de la Fundación Protección Ñacaniná y fundadora del proyecto de conservación de arañas argentinas. Así que bueno, comenzamos, Nora, cuando quieras. Bueno, gracias. Pero bueno, primero que nada, agradecer a toda la gente por la paciencia de poder esperar por este error técnico que hubo. Pero bueno, les aseguro que va a ser una charla muy interesante, muy importante, ya que este grupo en particular es un grupo totalmente desconocido, incomprendido. Así que está bueno poder dictar este tipo de charlas, sobre todo a este grupo de animales en particular, ¿no? Bueno, primero, antes que nada, de arrancar la charla, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre las tarántulas en general, ya que son animales muy importantes para la ecología, tienen servicios ecosistémicos muy importantes, y poder dejarle un mensaje en esta charla de las personas que estén interesadas a querer estudiar arañas un poquito más profundo, un poquito más de lleno. Le voy a dejar algunos Instagram de educación, de preservación, y otros Instagram que sí ya son más abocados al estudio específico de terafósido, de arañas en general. Así que, bueno, más que nada de eso, y agradecer a la gente, la gente de la facultad, a toda la gente de San Rafael, le mando un saludo, y gracias por la espera. Y bueno, ahora sí, vamos a arrancar con la primera diapositiva, si lo podemos cambiar. Bueno, mi nombre no es Laura Salina Rubianes, mi nombre es Nora Celeste Frank, nada más que hubo un problemita con el tema del correo, así que quería aclarar eso. Y la diapositiva, bueno, van a ir, la facu va a ir cambiando a medida que le vaya indicando. Así que, bueno, en esta diapositiva es muy interesante porque estamos hablando de miedos, fobias y rechazo. Normalmente este grupo de animales presentan ya sea miedos, entonces está bueno poder compartir con ustedes por qué tenemos miedo a las arañas. Nunca nos preguntamos tan tediosamente el por qué viene, de dónde vienen estos miedos. No solamente de las arañas, sino que también las arañas, así como son animales poco estudiados e incomprendidos, también están anexados las serpientes, los murciélagos, otros grupos de animales, y está bueno poder comentar esta diapositiva que se muestra, por ejemplo, las películas, la industria cinematográfica es lo que comenzó a erradicar lo que es el miedo, más que nada, sobre estos animales. Si bien la otra cara de la moneda, también podemos ver películas como, por ejemplo, Spider-Man, todos conocemos el Hombre Araña, que sí da un buen mensaje hacia las arañas, si bien es más un personaje, pero bueno, lastimosamente ya lo que es la industria, como dije, cinematográfica, siempre las arañas son las malas de las películas, los episodios donde son de miedo, oscuridad, siempre involucramos a las arañas, ¿no? Entonces este miedo fue creciendo culturalmente en nosotros, y eso fue lo que hoy en día ocasiona que nuestro acto sea de forma negativa hacia ellas, ¿no? Por otro lado, ahí hay un meme que dice: cuando ves una araña en tu cuarto. Eso también es algo que apunta de forma negativa a estos seres por una cuestión de desinformación, ¿no? Ya que atinamos a atacar contra ellas por la desinformación. Ese es el factor principal de desconocimiento que tienen estos seres. Por otro lado, ahí hay un cerebrito que marcamos ahí, que están las amígdalas. Las amígdalas es una estructura cerebral que tenemos en el cerebro que justamente es lo que indica los miedos, ¿no? Los miedos y las fobias. Bueno, este circulito que está ahí donde marca las amígdalas hace mención justamente a dos hipótesis que tenemos en la ciencia, el por qué nosotros tenemos miedos hacia estos animales. Ustedes saben que la ciencia no es tan exacta tampoco, pero sí hay dos hipótesis que podemos entender de dónde proviene el origen del miedo, ¿no? Que son los miedos ancestrales. Naturalmente, estos animales, ahí vemos un cavernícola con una arañita queriéndola aplastar. Esto hace mención justamente de que es un miedo ancestral que viene desde antes, de nuestros ancestros. Hace miles de años atrás, estos animales representaban peligro para nosotros. Entonces, de cierta forma, esto se fue guardando nuestras amígdalas, nuestro cerebro,
de una forma en el que hoy sigue, a pesar de los años, a pesar de toda la educación que tenemos, de que vemos en las redes sociales, todavía sigue ese miedo latente, ¿no? Por eso, entonces, la primera hipótesis que tenemos de los miedos ancestrales son, como por ejemplo, culturalmente, ¿no? Lo que nos enseñaron desde temprana edad a que estos animales no se toquen, o que todos son venenosos, o que son animales peligrosos, y que atientan hacia nosotros. Entonces, fuimos creando una serie de películas y siempre nos mostraron otra cara de la moneda de las arañas, que en realidad está lejos de ser la realidad, ¿no? Otra hipótesis que tenemos justamente es lo que es el miedo ancestral, que es un miedo que fuimos almacenando de generación en generación, que hasta el día de hoy se puede presentar o no. Porque así como hay mucha gente que tiene miedo o tiene fobia, que es algo distinto, o rechazo, hay mucha gente que está muy interesada en el tema, ¿no? Entonces, mostrarles estas diapositivas es más que nada para que ustedes sepan de dónde provienen los miedos en particular de estos animales. Bueno, a ver, vamos a pasar a la otra diapositiva. Bien, perfecto. Fósiles y parentesco. Bueno, no vamos a ponernos a hablar de forma tan técnica, ya que quiero hacer una breve introducción más que nada de las arañas en general, y apuntando a la familia de terafósidos, que son esas famosas arañas pollito, que la podemos conocer, arañas peludas, pollito las podemos conocer en Argentina, en Chile, en otros países también. Ahora ya vamos a comentar por qué le decimos araña pollito. Y quería comentarle de dónde provienen las arañas. Bueno, fósiles y parentesco es un grupo Chelicerata. Las arañas son un grupo de invertebrados, es decir, invertebrado hace mención a que justamente no posee columna vertebral, es decir, que ellos mudan a través de un exoesqueleto, que es el proceso de muda se llama ecdisis, que ellos mudan a través de un exoesqueleto que tiene el esqueleto hacia afuera y no hacia adentro, ¿no? Bueno, acá tenemos este cuadrito que podrán ver que el orden Arenae se divide en dos subórdenes, que son las mesotelas y las opistotelas. Las mesotelas no las tenemos acá en Argentina, pero son las arañas más primitivas o no derivadas que tenemos en el mundo, que no están tampoco en Argentina, están en el sureste de Asia. Imagínense que es esta arañita que tenemos acá hacia la derecha. Fíjense en la parte del abdomen del opistosoma, que tienen unas pequeñas estructuras que eso indica que es una araña muy primitiva, ¿no? Son del bracito de las arañas más primitivas que existen en la Tierra, ¿no? Es la única familia viviente, pero que no pertenece en la Argentina, pero es bueno poder mencionarla para que vean. Bueno, luego sacando las mesotelas, tenemos las opistotelas, que sí son las arañas, las más conocidas, las que sí podemos conocerlas, que son, por ejemplo, las aranomorfo y las migalomorfo. Las aranomorfo sí son las arañas más pequeñitas, que podemos encontrarlas en las casas, son las más diversas, son megas diversas, y las migalomorfos sí, por ahí son arañas que es un poquito más difícil de poder verla, a no ser que sea su época reproductiva, pero que tienen hábitos más crípticos, ¿no? Bien, ahora sí, seguimos cambiando. Bien, ¿desde cuándo existen las arañas? Las arañas existen hace millones de años. Hay varias conjeturas también de que existen desde el Carbonífero, otros estudios indican que ya están desde el Devónico. Más de 50.000 especies estudiadas a nivel mundial. Esto quiero dejarle en claro, que eso está muy alejado de lo que es la realidad de las arañas del estudio, ya que son muchísimas, y estoy segura que es una cierta parte de lo que se estudió nomás, pero hay mucho por estudiar todavía, que es una gran parte de lo que son las arañas, pero hay muchas más, ¿no? Que hay más de 120 familias, pero como dije, son muchísimas más, para que tengan un paneo, ¿no? Bien, seguimos. Bien, acá. La diferencia entre infraórdenes, como les dije, aranomorfo y migalomorfo son dos infraórdenes que podemos darnos cuenta o qué patrones
hacen alusión a que estamos hablando de una araña aranomorfo y una araña migalomorfo, ¿no? Bien, las aranomorfo, como dice, tienen un tamaño más pequeño, a moderado, y tienen veneno sí de importancia sanitaria. Por ejemplo, en Argentina solamente tenemos 3 arañas, que serían 3 géneros de importancia sanitaria, que son las loxoceles, tenemos, que son la famosa araña del rincón, o la rinconera, la de los cuadros, y después tenemos lo que es la viuda negra, que es la del género Lactrodectus, que no lo vamos a encontrar en las casas, tienen hábitos sí más crípticos, y después tenemos lo que es la Foneustria, que es la famosa araña bananera, ¿no? Bien, eso sí pertenece en lo que es la familia aranomorfo, por eso le hago mención a esto. Por otro lado, hablando un poquito de las migalomorfos, normalmente tienen tamaño medio a grande, ¿no? Porque así como hay migalomorfos muy grandes, como la familia, por ejemplo, que vamos a hablar ahora en específico, que son las tarántulas, también hay migalomorfas muy pequeñas, ¿no? Bueno, a ver, en aranomorfo usan redes de telarañas para cazar, en tanto las migalomorfo no, en realidad nosotros tenemos pensado que todas las arañas usan telaraña, por ejemplo, y está muy alejado de la realidad, ya que las grandes familias, como por ejemplo los tomósidos, que son las arañas cangrejeras que podemos encontrar en las plantas, no usan telaraña, los licócidos, las licócidas, que son las arañas lobo, que tampoco usan telaraña. Después tenemos otras familias más que no usan telaraña, pero sí que sí usan la seda para hacer refugio en sus casas o para otorgarle otros beneficios que no necesariamente sea para casa, ¿no? Bien, en cuanto a los arenomorfos, ahora le voy a mostrar un cuadro comparativo después de esta diapositiva, pero que sus quelíceros en arenomorfo tienen dispuestos en diagonal entre sí, así que eso cuando le muestre la diapositiva le voy a explicar mejor eso. Son más diversas, arenomorfos significa que son más numerosas, pero no por eso son menos importantes las migalomorfas, ¿no? Ya que arenomorfa podemos llegar a verla mucho más natural, como dije, en cualquier casa. Que si queremos ver una araña, solo basta con levantar una piedra, empezar a observar nuestras casas, sí o sí siempre vamos a encontrar una araña, siempre, siempre. Están hace muchísimo tiempo y van a seguir estando a pesar de todos los cambios climáticos que sufren el día de hoy, no solo otros grupos de animales, sino también estos animales que son muy sensibles a eso. Bien, son más comunes en nuestros hogares, como habíamos mencionado, y poseen setas sensoriales. A diferencia que las migalomorfos, como por ejemplo las famosas arañas pollitos, tienen setas urticantes, que sí nos puede dar, como dice, urticaria, en el caso que nos suelten esos pelitos que en realidad son setas. Bueno, como le dije, bueno, el tema de la edad, cuánto viven, las migalomorfas, en cuestiones como por ejemplo las tarántulas, pueden vivir los machos entre 4 y 7 años, y las hembras fácilmente pueden vivir de 15, 25 hasta 30 años, ¿no? Así que son arañas muy longevas, y eso conlleva que tiene un costo también al momento de reproducirse para llegar a su estado adulto, es muy costoso, por eso tenemos que cuidarlas y poder preservarlas, ya que normalmente a las que se suelen matar son las chiquititas y ni siquiera las juveniles que ni siquiera llegaron a su estado adulto, ¿no? Y bueno, por otro lado, también mencionar que ninguna tarántula, ni en Argentina, ni en el mundo, tiene veneno mortal, no existe eso, así que el sensacionalismo del mal sensacionalismo que nos dan hacia estas arañas, pensamos que cuanto más grande es más venenosa, pero estaba muy alejado de la realidad, así que ninguna tarántula posee veneno de importancia sanitaria, ¿no? Pero si bien las arañas, las tarántulas, se dividen en 2 mundos, que es el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, y en el Viejo Mundo, por ejemplo, que son las tarántulas asiáticas, las africanas o las de Europa, sí tienen un veneno un poco más elevado que, por ejemplo, el caso que son las americanas, que son en este caso las que hay en Argentina. Pero ninguna tiene importancia sanitaria, eso sí recalcar, no hay nada que prevenir en este caso, ¿no? Son totalmente inofensivas, si bien tienen veneno, como todos los artrópodos en general, pero no es de importancia sanitaria. Todas las arañas poseen veneno, menos una familia, que es la familia Blubóridos, son unas arañas chiquititas que no tienen veneno, pero que tenga veneno no significa que sea peligroso, ¿no? Eso es algo que hay que dejarlo bien en claro. Bueno, seguimos.
Bueno, esto es algo que suele suceder muy a menudo, como por ejemplo es la diferencia entre una araña y un insecto, o yo por ejemplo, como estudiante de arañas, a mí me gusta decirle bicho a todo, yo le digo bicho hasta una vaca, es una forma cariñosa que yo tengo hacia los animales mencionarlo, pero digo bicho a todo. Pero hay una confusión que se hace muy constante, que es como por ejemplo diferenciar una araña de un insecto, que es muy fácil, nos podemos dar cuenta, como por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de una hormiga que tiene tres partes, tres tagmas o partes, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. Ahí podemos mencionar que hay tres. Y lo que es la araña, podemos ver la parte del prosoma o cefalotórax, a mí me gusta decirlo más prosoma, cefalotórax lo dejo más para los crustáceos, y el abdomen, que lo podemos decir opistosoma o abdomen, que tiene dos partes, tiene dos tagmas, ¿sí? Los insectos siempre van a tener tres partes, que son tres tagmas, y los arácnidos, en este caso las arañas, van a tener dos partes, ¿sí? Hay que mencionar que ninguna araña tiene alas, ninguna araña posee alas, porque hemos visto, por ejemplo, la confusión de que hay una araña que apareció en África, que tiene alas. Bueno, no existe eso. Ninguna araña tiene alas, ¿sí? Otra diferencia también bien marcada entre estos dos cuadros comparativos que hice para que ustedes puedan ver son las patas, ¿no? En las arañas podemos encontrar 8 patas y en los insectos podemos encontrar 6 patas. En los insectos sí pueden tener alas o no, tienen antenas, las arañas nunca van a tener antenas también, o sea, algo que hay que recalcarlo. Poseen quelíceros, son del orden Chelicerata, en cambio las hormigas tienen mandíbulas, son mandibulados, entonces son pequeñas diferencias que podemos notar a simple vista, ¿no? De como por ejemplo son las patas, cómo está segmentado, sus partes, 3 y 2, 6 patas, 8 patas. También se da la confusión de que dicen que las arañas tienen 10 patas, sobre todo en las tarántulas. ¿Por qué? Porque se le está contando lo que son los pedipalpos, que los pedipalpos no son patas, no son ambulatorias, la utilizan para otras cosas, que ya lo vamos a ir charlando, ¿no? Pero son 8 patas. Algo que recalcar también de las arañas, de las tarántulas, los arácnidos son los únicos, porque las arañas no están solas. Dentro de lo que es el orden arácnido podemos encontrar otros grupos más, como son por ejemplo los escorpiones, los pseudoescorpiones, los olífugos, los ácaros, y otros grupos más que no pertenecen a la Argentina, pero que no están solos. O sea, un arácnido no es solamente una araña, también es un escorpión, como dije, vale la redundancia, y todos los otros grupos más. Pero sí son los más diversos dentro del grupo arácnidos, ¿no? Que son las arañas, en el orden Arnae. Bien, ahora sí seguimos. Bien, a ver, acá sí podemos. A ver. Ejemplo de una araña arenomorfa y melomorfa. Esta es una foto que saqué en el patio de la casa de mi pareja. Es una Argiope argentata. Es una araña muy común, araña de los jardines, araña tigre, también la podemos conocer. Es una araña muy común que la podemos encontrar. Y tiene esta disposición de cómo se coloca sobre su telaraña, que pareciera que es una X. Entonces, esto es un ejemplo clave de una araña arenomorfa, ¿no? Es un ejemplo, un clave ejemplo. Es una araña arenomorfa. Y acá, por otro lado, tenemos una Acanthoscurria cordoensis, la famosa araña pollito, que la podemos conocer, que es una arenomorfa. Ahí tenemos dos ejemplos para que lo puedan ver. El nombre vulgar de esta araña le dicen tarántula de la carretera, que la podemos encontrar en Santa Fe y la podemos encontrar también en Corrientes. Tiene bastante distribución a nivel nacional esta tarantulita en particular. Bien, seguimos. Bueno, acá vamos a hablar no tan profundo de este tema, pero sí mencionarles, por ejemplo, que las arañas pican, las arañas muerden. ¿Cómo está bien decirlo, no? Según la RAE, morder, clavar los dientes en algo, picar como mordiendo, y picar, dicho cierto en animales, es morder, herir con el pico, la boca o el aguijón. Por ejemplo, en el caso del escorpión, que tiene un telzón, que al momento de producir, de picar, por ejemplo, cuando se siente amenazado, ahí aludimos más lo que es picar. A mí me gusta utilizar ambas palabras, pero
Ambos términos están aceptados científicamente, tanto morder como picar. Así si ustedes ven que alguien dice, no, las arañas no pican, las arañas muerden. No, pero pará, las arañas no muerden, las arañas pican. No. Ambos términos científicamente está comprobado, así que no hay problema. Pueden decirlo de una forma u otra, no hay problema. A mí me gusta decir particularmente más, por el ejercicio de la mordedura que hace, por ejemplo, las tarántulas, decir morder. Y las chiquititas dejo más la palabra picar, ¿no? Pero ambos términos están aceptables. No es como, por ejemplo, pasa con las serpientes. Las serpientes muerden, no pican, ¿no? Pero sí, eso quería dejarlo en claro si alguien tiene duda, como por ejemplo, que está bien decirlo, ¿no? Si es picar o morder. ¿Seguimos? Bien. Esto acá le quería mostrar, que es la posición de los quelíceros, que ahí podemos darnos cuenta si estamos hablando de una araña aranomorfo o una araña megalomorfo. Por ejemplo, las aranomorfo, como verán, ese cuadrito, los quelíceros están cruzándose entre sí, ¿sí? En forma diagonal, se cruzan entre sí, ahí no podemos dar cuenta de que si una araña es aranomorfa, de todas formas no nos vamos a acercar lo suficientemente cerca para darnos cuenta de eso, pero si por ahí tienen la opción de poder sacarlo con alguna cámara y poder darse cuenta si, bueno, a ver si es aranomorfo o megalomorfo, pueden darse cuenta a través de sus quelíceros, ¿no? Eso se usa mucho en el estudio de las arañas para darnos cuenta de qué arañas estamos registrando en el momento. En tanto, las megalomorfo, como verán, tienen los quelíceros en diagonal, de arriba hacia abajo. Eso podemos encontrar, como dije, de la familia de las que vamos a hablar ahora, que es de las tarántulas, que son megalomorfa, y las arañas más pequeñitas, como por ejemplo una Loxoceles o cualquier otra araña pequeña, si ya son aranomorfos. Pero esta es una clave que podemos tener en cuenta para darnos cuenta, ¿no? Que es la posición de los quelíceros. Está bien notable ahí en estos cuadritos. Bueno, bien, perfecto. A ver acá. Hablando ya, entrándonos un poco más del registro de arañas argentinas, comprende 70 familias con 461 géneros, 1.265 especies, que de todas formas, como dije en un principio, esto está alejado de la realidad, lo que realmente son, lo diversas que son, pero las megalomorfas, en este caso, como por ejemplo estamos viendo acá, es una araña, es la misma que le mostré del machito anterior, cuando de la araña, la Argiope argentata, la araña tigre, que le estaba mostrando la comparación de megalomorfa y aranomorfa. Esta araña es la misma, es un juvenil, pero les quería mostrar porque tienen diferentes tonalidades, que eso no pueden perder a si queremos identificar especies. No es tan fácil identificar las especies de la familia Theraphosidae, ¿no? Pero quería que observen los diferentes tonos que tienen de coloración, ya que igual de todas formas esto es un juvenil, podemos notar un macho en algunas claves a simple vista que lo vamos a ir viendo en cuestiones como la hembra, ¿no? Pero esta tarántula es muy, muy bonita, que la registramos acá en Corrientes en un parque, la pudimos observar, le sacamos fotos y la quería mostrar para el día de hoy. Bien, seguimos. Bien, diversidad y fauna argentina. Las arañas en general, no solo las tarántulas, en general, son cosmopolitas, es decir, que habitan hace millones de años y están por toda la Tierra, en la mayoría de los lugares que podamos imaginarnos, excepto lo que son la Antártida, ¿no? Las arañas, por ejemplo, a diferencia de otros animales, ellos son ectotérmicos, es decir, no pueden regular su temperatura. Las arañas regulan según el ambiente donde ellos están. Lo mismo sucede también con las serpientes, ¿no? Entonces eso también hace que sean vulnerables a ciertos ambientes, como por ejemplo la Antártida. No existen arañas en la Antártida, justamente porque no hay forma que ellos puedan regular su temperatura en la Antártida, ¿no? Por eso, en todos los lugares vamos a encontrar arañas, están en todos los ambientes, menos lo que son en la Antártida. En cuanto al suborden de las opistotelas, que son las que más vamos a conocerlas, porque como dije, las mesotelas no están acá en Argentina y solamente hay una sola especie. Tienen un abdomen sin rastro de segmentación, a diferencia de las mesotelas. No sé si recordarán que en el abdomen tienen como unas estructuras, y lo que es este ejemplo que estoy mostrando ahora es una tarántula
de la familia Terafósido, y la especie se llama Grammostola pulchripes, ¿sí? Es una tarántula que podemos encontrarla en Santa Fe, la podemos encontrar también en Corrientes. ¿Cómo podemos diferenciar esta tarántula? Tiene unos anillitos, como verán, en la parte de las, le dicen araña rodillas doradas, justamente hace alusión a que tiene esos anillitos dorados, que es una tarántula muy hermosa. Esta es una tarántula que no sé si observarán la imagen, que se podrá ver que hay ciertas mudas de restos de otras tarantulitas que tuvo esta araña, ¿no? Fue mamá, por así decirlo. Entonces, ahí hay ciertas mudas que se puede notar, ¿no? Bueno, en la diversidad, lo que tengamos de Terafósido, tarántula, es bastante diverso, pero tenemos que darnos cuenta que, por ejemplo, el suborden de las Ophisthotelas tienen 6 hileras como máximo, generalmente en el extremo del ophistosoma, que son las hilanderas o hileras, que siempre decimos, ¿qué son esas dos cositas, todas esas dos cositas que le sale en el abdomen? Bueno, son las hileras, donde tienen sus glándulas de seda, ¿no? La podemos notar, si la araña es más primitiva, las hileras son más notables. Cuando la araña es menos no derivada, menos primitiva, sí, no lo podemos notar tanto, ¿no? Como en las migalomorfas. Bueno, los quelíceros son ortognatos o lavidognatos, en el caso, por ejemplo, de las pitotelas, y el resto de las arañas, ¿no? Bien. Seguimos. Bien. Infraorden, que es lo que vamos a hablar ahora de la familia Terafósido. El infraorden, migalomorfo, como dije, que son 4 a 6 hileras, los quelíceros son ortognatos, tienen 4 pulmones, que son los famosos pulmones de libro, ¿sí? Que son como libritos, como láminas que tienen, y son filotráqueas. Las hembras de los terafósidos, ya hablando puntualmente de las terafósidos, que son las arañas pollito, siguen creciendo con posterioridad a la etapa adulta. Eso es una gran diferencia con los machos. Los machos llegan a su etapa adulta, aproximadamente, dependiendo de la especie claramente, pero entre 4 y 5 años, llegan a su etapa adulta, a veces menos, dependiendo de las condiciones también del clima, ambientales, pero dejan de crecer, ¿no? Una vez que el macho llega a su etapa reproductiva adulta, dejan de crecer. En cambio, las hembras siguen creciendo posterior a que ya estén adultas, o sea, ellos siguen creciendo hasta que se mueran. Por eso son arañas muy grandes. En el caso, por ejemplo, de las Grammostola, es uno de los géneros más grandes a nivel mundial que podemos encontrar de las arañas, y que por suerte las tenemos nosotros, ¿no? La tenemos en Argentina, y eso está bueno porque este género, lastimosamente, las Grammostola, la araña anterior que le mostré, hacer una araña muy dócil, que tiene una baja agresividad, es decir, ninguna araña es agresiva, de todas formas son defensivas, se defienden. Si la araña se siente amenazada o acorralada, se va a defender. No es que la araña nos corre o nos muerda a propósito. Para que todas esas cosas sucedan, tienen que pasar ciertos factores en el que el 90% de la culpa es nuestra, ¿no? Así que, bueno, volviendo de nuevo al infraorden migalomorfo, comprende 30 familias, cerca de 30.000 especies. Lo que vemos acá, estos cuadritos son mudas. Las arañas, los artrópodos en general, necesitan mudar a través de la ictisis, que es esta muda que vemos, es el exoesqueleto. Esta muda son los quelíceros, como verán, ahí tiene como esos canales en donde está el veneno, que es un veneno que no tiene importancia sanitaria, y acá donde están sus colmillos, que eso depende de a quien les pregunte, cómo le gusta más mencionar. Algunos le pueden decir uñas, otros le pueden decir colmillos, pero eso a mí me gusta decirle una abertura de las uñas, y estos son los quelíceros, ¿no? Acá tenemos las uñas, y conectado a eso tenemos los quelíceros. Por otro lado, acá podemos ver el prosoma, son mudas de arañas que lo recolectamos en un trabajo de campo. Esta es la parte del prosoma, que ahí verán cómo tiene la posición de sus ojos. En las tarántulas están agrupadas, 8 ojos. Las arañas, de todas formas, recordemos que pueden tener 2 ojos, 6 ojos, 8 ojos. Algunas, las más cavernícolas, por ejemplo, de hecho ni siquiera la tienen.
así que es muy diverso. Pero en cuestión de tarántulas, sí podemos ver que están agrupados, los ojitos son chiquititos, ocelos, los ojos, y no tienen muy buena visión, ¿no? Pero de todas formas, las arañas no tienen oído, pero se proveen de otras cosas, que ya lo vamos a ir mencionando, que eso es lo más fabuloso que tienen las arañas en general, ¿no? No es como nosotros, que necesitamos el olfato, necesitamos la visión y necesitamos los oídos. Como por ejemplo ellas no, tienen otros sentidos evolucionados que, por cierto, le va muy bien, ¿no? Están antes que nosotros y van a seguir estando, así que bien, seguimos. A ver si cambiamos. Ahí está. Bien. Dentro de lo que es el infraorden megalomorfo, acá le quería mencionar 12 familias en Argentina, algunas del tipo como albañil, la Actinopus, es una araña, como vemos acá, que pareciera que es una mezcla entre megalomorfo, arenomorfo, no se entiende si es tarántula, una araña un poco grande, bueno. Quería mostrarles este ejemplo en particular, ya que esta es una araña que me gusta mucho del género Actinopus. En general, estas arañas tienen hábitos crípticos, es decir, que es muy difícil que la podamos ver, justamente por cómo está conformado el refugio, ¿no? Muchas viven en cuevas, pero no hacen telarañas, ¿no? En este caso, estas no hacen telarañas, pero sí hacen, dentro de esta cueva, esta abertura que podemos ver, de este cuadrito, es una compuerta, es decir, que la araña imagínense que esta araña hace esta abertura, esta compuerta, y cerca de esta compuerta deja algunas especies de esta araña, de esta familia, deja algunas sedas en donde pasa un insecto o pasa una presa y la araña automáticamente sale de su compuerta, lo agarra al individuo, a su presa en este caso, y vuelve a entrar a su casa, a su cueva, cerrando esta compuerta. O sea, es decir, por eso le dicen arañas albañiles, ¿no? Porque tienen esos refugios de trampas con puertas. Son una de las cuevas más evolucionadas a mi entender y que realmente, fíjense acá como podemos ver que parece un nido de un ave. Esto fue retirado obviamente del sustrato para que puedan ver cómo es. Son arañas pequeñas, no son arañas muy grandes, y que es un poquito difícil de poder verlas, hay que buscarlas, hay que hacer un trabajo bastante tedioso para poder encontrar estas arañitas, ni hablar de las cuevas, ¿no? De los refugios que tienen. Pero quería mostrarle en particular lo que es este refugio, esta trampa, que es muy diferente a lo que son las tarántulas, ¿no? Que ahora ya lo vamos a ir mostrando. Bien, seguimos, bien. Acá tenemos la familia Dipluridae, como verán, las hileras, que son bastante alargadas, como dijimos desde un comienzo, cuanto las hileras son más largas, las arañas son más primitivas. Bueno, este es un caso de ellas. Este es un animal que fue una foto que lo sacaron en el Parque Nacional, en vivo, es un animal vivo. Y en la otra fotografía podemos ver de la familia Nemesidae, que no se nota bien, pero es una Asteneromata SP. Es una araña que podemos encontrarla también en Santa Fe, podemos encontrarla en Corrientes, y tiene esta particularidad que también parece que no se sabe si es una tarántula, ¿no? Estas no son tarántulas, como dije, pertenecen a diferentes familias, que esta es la familia Dipluridae y esta es de la familia Nemesidae. Las diplurides, que son la primera figura que estamos observando, son arañas megalomorfas y que son tejedoras, ¿no? Tejen mucho, son muy tejedoras, en forma de sábanas, como embudo sería, ¿no? No como una telaraña orbicular, como son, por ejemplo, las arenomorfas, las más pequeñas. Y tienen tamaño variable, eso va a depender. Y tiene esta presencia, que es lo más notable, lo que quería mostrarles, que son de las hileras laterales, ¿no? Son largas, y en algunos ejemplos, en algunas especies, son muy largas. Y es muy notable. Si vemos algo del opistosoma, que salen esas hileras muy, muy, pero muy largas, podemos comprender, por lo menos a llevarnos a que es de la familia Dipluridae, ¿no? Bien, seguimos. Está. Terafósido. Acá tenemos la misma especie que estamos hablando hoy, que es la Cantascurria cordobensis, la tarántula pollito, la tarántula de la carretera. Acá estamos viendo cómo la estábamos midiendo en un trabajo de campo.
Esta es una araña que, como le mencioné, que en el parque Mitre, acá en Corrientes, encontramos aproximadamente 9 especímenes, 9 especies de esta araña, que tiene, por ejemplo, una particularidad, quería mencionarle, de cómo sabemos y reconocemos que son tarántulas, ¿no? Así sacando que son megalomorfas, de que comprenden ciertos patrones que podamos darnos cuenta, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos saber para saber y reconocer una tarántula? Primero, antes que nada, saber que la familia más conocida y más amplia se especializa justamente a la que son las tarántulas, ¿no? Dentro de lo que son las megalomorfos. Podemos ver su tamaño, bastante considerable, algunas son muy grandes, y algunas tarántulas que ahora vamos a ver son muy pequeñas también, y viven en grupos, es decir, son sociales. Eso es algo muy extraño, muy particular, ya que las tarántulas son solitarias y son caníbales también, pueden regular hasta su propia población. Las tarántulas en particular son muy comunes en zonas tropicales, también podemos encontrarlas en zonas secas, podemos darnos cuenta por sus pelos largos. Algunas especies, como por ejemplo esta, tiene su vellosidad, es menos densa, como por ejemplo en otras especies. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los pelitos, las setas urticantes, lo que ocasiona un poquito más adelante, pero quería que vean este cuadro, que es cómo reconocemos una tarántula, ¿no? Ahí podemos ver una pata de una tarántula, que ahí notamos el fémur, la patela, la tibia, el metatarso y lo que es el tarso, ¿no? No vamos a poner a mirar tan de cerca como dije, pero podemos verlo a través de una fotografía, cómo está segmentado, ¿no? Del fémur, la patela, la tibia, el metatarso y el tarso, ¿no? Acá podemos ver la escópula, por ejemplo, el tarso, y podemos ver esa uña que tienen ahí. Eso es notable en la tarántula, se nota, es una uña, y podemos decir cómo una tarántula, por ejemplo, tan grande se puede subir a las paredes o pueden subir en un vidrio. Bueno, acá está justamente este cuadro que verán ahí, que son unos pelitos muy chiquititos, que es lo que hace que se adhieran al vidrio, ¿no? Pero de todas formas las tarántulas es riesgoso que lo hagan, ya que si bien se pueden fortalecer de estos pelitos, pero de todas formas son animales grandes, que en donde si sufren una caída o algún golpe, es difícil que puedan sobrevivir de eso, ¿no? Ya que su abdomen, ahí es donde se concentran sus órganos vitales, como por ejemplo son el corazón, los pulmones del libro, y si eso se llega a romper o si se llega a caer la tarántula de una forma brusca, se rompe el abdomen y bueno, la tarántula se puede desangrar, ya que su sistema circulatorio, ellos no tienen sangre, pero tienen unas proteínas llamadas hemolinfa, que en algunas ciertas partes de la tarántula no puede coagular y eso hace que la tarántula se desangre, entre comillas, ¿no? Así que es mentira eso que las tarántulas saltan. Vamos a desmentirlo de entrada. Eso que la tarántula salta, que yo vi que saltó tantos metros, que sí que te ataca, es mentira. No lo puede hacer, porque no lo puede hacer, se muere directamente, ¿no? Bien, sigamos. Acá tenemos una anatomía, que es una vista dorsal, que podemos ver unas partes de la tarántula, como por ejemplo son la fóvea, ese circulito que tiene como una hendidura, ¿sí? Bueno, eso justamente hace a que la tarántula pueda conectar lo que son su órgano bucal, por ejemplo, y sus patas, lo hace a través de la unión con la fóvea, ¿no? Por otro lado, acá podemos notar lo que son los quelíceros, como hoy mencionamos, donde están conectados su veneno, ¿no? Su glándula de veneno, y sus pedipalpos. En los arácnidos, en el orden de los arácnidos, las arañas son los únicos que pudieron, que tienen estos pedipalpos, que son estas estructuras, que en los casos, por ejemplo, de los machos, es donde insemina la hembra, donde tienen sus órganos copuladores, que ahora vamos a explicar mejor, pero que son los únicos, ¿no? Por ejemplo, un alacrán no va a tener un pedipalpo, ¿no? De hecho, ellos, sus quelíceros, por ejemplo, son como pinzas, es distinto, ¿no? Y
Eso es algo muy particular, por ejemplo, de las arañas, ¿no? Que son las únicas que pueden tener estas estructuras llamadas pedipalpos. Bueno, después podemos ver los apéndices locomotoras, como dijimos, que tienen 8 patas. El área ocular, que veramos que son agrupados. Podemos determinar la especie también según cómo está segmentado el área ocular. En este caso, los terafósidos, las tarántulas, ven muy pobre, no ven muy bien, pero de todas formas no son ciegas, de todas formas, pero no ven muy bien. Después tenemos el prosoma, como dije, o cefalotórax, que lo pueden escuchar o ver en los libros o leer. A mí me gusta decirlo más prosoma, pero es una cuestión, ya como dije, de gusto, porque cefalotórax lo aludo a otros animales, ¿no? El ospistosoma del abdomen tenemos acá, y después bueno, ahí están las hileras, que se les nota, y las uñas, ¿no? El pedicelo es esta cintura que tiene, que segmenta, por ejemplo, del opistosoma y de lo que es esta parte del prosoma, ¿no? Está segmentado en 2 partes y lo sujeta una cintura llamada pedicelo, ¿no? Bien, en la parte del coxa es donde sale sus patas, estas aberturas, y que lo quería mostrar de todas formas un poquito más de la anatomía de la vista dorsal. Y ahora le explico por qué, sobre todo de la parte del pedicelo, ¿no? Bien, seguimos acá. La reproducción en tarántulas, la reproducción en tarántulas, ay, disculpa que se me fue, ahí está. Al inicio de la temporada, por ejemplo, de la primavera, no en todas las especies, pero al principio de la primavera, las tarántulas empiezan su época reproductiva. Esto comprende, por ejemplo, de que ciertas épocas creemos que salen las noticias, alerta por invasión de tarántulas, que vemos en ciertas épocas del año, pero está alejado de ser la realidad de que son invasoras, ¿no? O que es una plaga, para nada. Simplemente las vamos a ver en cierta época del año, y el resto del año ya están guardaditas en sus cuevas, ¿no? Ya que las tarántulas viven en cuevas, son terrestres y viven en cuevas, y no lo vamos a ver en toda la época del año, sino son ciertos tiempos, dependiendo de la especie, en donde el macho sale a buscar a la hembra y así poder perpetuar la especie, ¿no? El cortejo de las arañas, en general, tiene varias formas visuales, químicos, de forma táctiles. En el caso de las tarántulas, es más táctil. Ahora le voy a mostrar un videito, que no sé si viene después de este, para que vean cómo el macho tiene que hacer ciertas cosas para que la hembra pueda interpretar que, primeramente, que es un macho y las intenciones que tiene, y el macho que pueda hacer entender a la hembra que no es una presa, ¿no? Ya que estamos hablando de animales, de que si la hembra no ve que es suficientemente fuerte, o que los golpes que hace el macho para atraerle a la hembra no son lo suficiente bueno para ella, para poder perpetuar la especie, como dije, y que no es una buena herencia, la hembra lo va a comer si es necesario. No siempre pasa en las tarántulas eso tampoco, no es algo que el macho siempre come a la hembra, la hembra siempre come al macho, eso es algo que vamos a desmentirlo, ¿no? Porque no es que siempre sucede, son ciertos parámetros que tienen que ocurrir para que la hembra, como por ejemplo una hembra que no esté receptiva, ¿no? ¿Cómo sabemos que la hembra también está receptiva? La hembra, vamos a poner un ejemplo, una Grammostola pulcripes, la araña de la tarántula de anillos dorados que mencioné hoy. Al momento de la época reproductiva, la hembra deja, como dije, que están en cuevas, ellos viven en cuevas, deja ciertas sedas, que en esas sedas tiene químicos que son feromonas para poder atraer al macho, ¿no? Pero muchas veces el machito es un poco suicida y con tal de poder reproducirse, no puede notar ciertas cuestiones en cuanto a la hembra que no está receptiva, y ahí es donde sucede el canibalismo, ¿no? En este caso. Bueno, hablando un poquito más del cortejo del macho, como les mencionaba, el macho, antes que vean el video para que puedan entender, el macho, antes de poder copular y que empiece el cortejo, llegada a su etapa reproductiva, aproximadamente a los 4 o 5 años, a veces puede ser 3 años, dependiendo del género en particular,
hace una cama espermática, se llama, es una cama, hagan de cuenta que es una cama de tela, de seda, espermática, en donde el macho se pone boca arriba, ¿no? De esa forma, con sus hileras, como le expliqué, hace una tela de forma perpendicular por arriba de la araña, del macho, y ahí es donde el macho puede colocar unas gotitas de semen que lo recoge con su pedipalpo, que son estas estructuras que le había mencionado, que únicamente tienen las arañas. En el caso de los machos son órganos copuladores. El macho recoge esas gotitas de semen, como les expliqué, en esta estela espermática perpendicular, y es ahí donde los guarda en sus émbolos, que ahora les voy a mostrar el video para que puedan notar todo esto lo que les estoy explicando. De esa forma, cuando lo guardan en sus pedipalpos, en sus émbolos, son como una forma de una cucharita. Esa cucharita es donde se aloja el semen, ¿no? el esperma del macho, para que cuando pasan todas esas cosas, ahí es donde el macho empieza a buscar a la hembra, ¿no? Primero tiene que hacer esa manta espermática. Bien, la hembra, en este caso, es la que decide cuándo fertiliza con el esperma del macho que tiene acumulado, que en este caso puede ser de un macho o de varios machos. Ahí no lo puse, pero puede ser, no necesariamente sea de un macho, ¿no? Como le dije, bueno, el macho produce una cama espermática, ahora lo vamos a ver. Este cuadrito que verán ahí, es lo que es, ahí verán el útero y la espermateca, que es donde pasa el último tramo al oviducto, que sería el esperma del macho, ¿no? Pero la hembra es la que decide, como dije. Dependiendo de las condiciones ambientales, la hembra puede, ese año puede tener la oteca, o el saco de huevo, o bisaco, donde están los huevitos, donde están las crías. Y si las condiciones ambientales no ameritan, la hembra puede estar un año sin poder tener el ovisaco, ¿no? El saco de huevo. O a veces, si la hembra, por ejemplo, copuló con el macho, la cópula fue exitosa, y la hembra muda, es decir, su exoesqueleto, porque ellos para crecer necesitan muda, ahí lamentablemente se pierde el esperma, ¿no? Y la hembra va a tener que volver a copular, en ese caso, para poder reproducirse. Es la única forma que pueda perderla. O si no, la hembra pues, puede guardar hasta un año el esperma, y ella es la que decide el último tramo, como dije, el oviducto, para pasar el esperma y así poder fertilizar, ¿no? Ella es la que decide en ese momento. Bien, ahora, antes de pasar al video, le quería mostrar la parte del émbolo. Ahí está. La parte del émbolo, como le dije, ahí está el poro terminal, que es esto que está segmentado ahí, es donde el macho coloca en la hembra, la parte del epiginio, el órgano femenino de la hembra, y la parte del órgano palpal, ¿no? Es un cuadrito que quería que vean, porque en particular esta cámara es donde está almacenado el esperma, ¿no? Eso quiero que lo noten, porque en el video que lo vamos a ver ahora, vamos a mostrar un video de una tarántula que me habían traído, que me trajeron para que mucha gente que sabe que estudia las arañas, le explico que las arañas no son mascota, que las arañas hay que cuidarlas, hay que preservarlas, no teniéndola de mascota, esa no es la forma de educarnos, y muchas veces, bueno, las encuentran en carreteras, las encuentran en la calle, me las traen. En este caso me trajeron un macho ya adulto, en el que yo creía que ya el próximo fin de semana lo tenía que soltar porque estábamos en una época reproductiva. Bueno, tuve mucha suerte porque el macho hizo su cama espermática, pude estudiar todo ese proceso del video que le voy a mostrar ahora, hizo su cama espermática, y podemos notar, a ver si podemos ver el video. Bien, a ver, si hacemos, no sé si se hace clic, no, el anterior video. Son videos eso, pero no sé si se puede ver. A ver. Si es el otro, es el otro. Ahí está. A ver si podemos ver el video. Bueno, mientras que vemos a ver cómo lo resolvemos el tema del video, que es la otra diapositiva, es que está el video. No sé si está cargado. A ver. Ahí está, ahí está. Esas, no sé si se lo ven como imágenes o si se pudo descargar como videos, porque son videos. A ver. Se pudo descargar como imagen más.
Ah, bueno. Bueno, después le voy a mostrar el video. De todas formas, en mi Instagram de Tarántulas Corrientes está bien ahí el video. Bueno, esto quiero mostrarle, por lo menos una lástima que no pudimos notar el video, pero es esa tela que tiene por arriba. La tarántula está boca arriba. En este caso, este es un macho. Y ahí le puse una cuevita para que se sienta más a gusto antes de soltarla. Y bueno, hizo su manta espermática, como le explicaba, y se puso boca arriba. Ahí verán la telita blanca, esa que notan, ahí es donde aloja esas gotitas de semen, y la recoge con sus pedipalpos, que son, como les mostré, esas estructuras, esa apófisis que tiene la parte terminal, donde recoge el semen y lo almacena, ¿no? Así que bueno, le quería mostrar el video, pero una lástima no se pudo ver. Pero en mi Instagram lo pueden ver después, chequear si quieren ver cómo es el procedimiento, ¿no? Sigamos. Ah, bueno, ahí también tenemos otro video. No sé si se puede ver ese o quedó como imagen también. No, también quedó como imagen. Al no tener Bueno, solo video es complicado. claro, sí, está. Sí, claro, porque te tuve que pasarle el power, así que bueno. No, bueno, de todas formas le explico, ¿sí? Vamos a usar la imaginación acá. Ahí verán, en la hembra presentan un dimorfismo sexual entre hembra y macho, es decir, que las diferencias sexuales son muy notorias. Por ejemplo, la hembra es más grande, tiene el abdomen más robusto, en cambio el macho es más pequeño, pero es más patón, ¿no? Tiene las patas más largas. Podrán notar, en este caso es un video que es en estado natural, que se filmó de dos tarántulas, en donde el macho, use la imaginación, ¿no? Está bueno esto que pase para que ustedes puedan usar la imaginación, cómo es, para que después cuando vean en YouTube o en otros videos lo que es la cópula, ya lo van a tener bien en claro cómo es el procedimiento. Bueno, el macho, imagínense la cueva, ¿no? La hembra está adentro, la hembra siempre va a estar en la cueva. Es muy difícil, no son errantes, es decir, no es que viajan de cueva en cueva, o no. La hembra, una vez que se instaló en su refugio, en su madriguera, se queda toda su vida si las condiciones lo ameritan, ¿no? En el caso, por ejemplo, que haya ciertas lluvias de forma prolongada, bueno, ahí sí la hembra se puede trasladar, se pueden estar en los árboles un tiempito, hasta que, bueno, hagan su cueva. No es que la tarántula es arborícola, ¿no? No tenemos tarántulas arborícolas nosotros en Argentina. Muchas veces me dicen, Nora, vi una tarántula en el árbol. ¿Son arborícolas? No. Muchas veces pasa que después de la lluvia podemos encontrar también tarántulas sin importar la época del año, simplemente porque se quedaron sin refugio, ¿no? Y lastimosamente por la actividad humana y la degradación y la fragmentación de los hábitats, cada vez estamos acercándonos más a estos animales, ¿no? En realidad nosotros cada vez le estamos quitando más su hábitat y después nos enojamos encima cuando los encontramos, pero es por una cuestión de que se quedan sin refugio, ¿no? Por las lluvias, en este caso, o la degradación de su ambiente natural, en este caso también. Bueno, imagínense este escenario. La hembra en su madriguera, en su refugio, estamos hablando de una hembra receptiva, en este caso, el macho se acerca, atraído por las feromonas, como les mencioné, que deja fuera de la madriguera para que el macho puedan comprender que la hembra está receptiva y así poder proceder a la cópula, ¿no? Si la hembra está suficientemente receptiva, es decir, que quiera copular, que quiera reproducirse, la hembra va a salir directamente de la madriguera mostrándole los quelíceros, que eso no significa que sea una alarma, ¿no? Al contrario, yo todo lo que le estoy mencionando son trabajos de campo que yo lo he visto de forma natural, de reproducción, que tuve la suerte, porque es muy, muy difícil de ver cómo se reproducen las tarántulas de forma natural. Normalmente los videos, por eso le quise mostrar este video, pero normalmente los videos que podemos registrar o podemos ver son en cautiverio, ¿no? Pero de forma natural es muy difícil de poder ver, porque para machos vamos a encontrar afuera de las casas, en ambientes no tan urbanizados y hasta urbanizados también muchas veces, pero la hembra es la que tiene el hábito más difícil de poder encontrarla, ¿no? Que están en la cueva. Pero bueno, imagínense este escenario. El macho se acerca a la madriguera de la hembra, recuerden todo lo que le mencioné anteriormente,
La hembra sale de su refugio, le muestra los quelíceros, una forma de que la hembra diga, bueno, que está receptiva, que se quiere reproducir. Ahí es donde el macho empieza a hacer unos golpeteos en el sustrato, en la tierra. Miren acá mis manos, si lo pueden ver. Estos son sus pedipalpos, en donde hacen el sustrato unos tamboreos, que se lo denomina así, en el sustrato, que por eso decimos que la reproducción en tarántula es más, no es tan visual, ¿no? Es químico y también es táctil, porque dependiendo de los golpeteos en el sustrato que hace el macho, es donde la hembra va a decidir si es mejor alimento o si es mejor para su descendencia. Así de simple. Entonces, si el macho no hace unos buenos golpes, o no son suficientemente fuertes para ella, y que puedas... y que la hembra que no quiera reproducirse, obviamente que se va a alimentar del macho, ¿no? Que esto normalmente no suele suceder. Yo solamente registré varias cópulas naturales, del cual una sola vez el macho, la hembra lo devoró al macho, por una cuestión de que estos golpeteos que yo le estoy mostrando no fue de forma frontal, o sea, no estaban frente a frente, sino que el macho estaba de costado haciendo los golpeteos. Imagínense que esta es la hembra y este es el macho de costado haciendo los golpeteos para captar la atención de la hembra, y la hembra lo vio directamente como una presa, así de simple, y lo devoró. Pero es así, es la naturaleza. Bueno, luego que el macho haga esos golpeteos que le mencioné, la hembra se acerca, sigue mostrando sus quelíceros, y el macho tiene en su primer par de patas, digamos, en esta apófisis que le dije, donde tiene su semen, donde está albergado su semen, tiene unas estructuras que son espolones, es decir, son como unos ganchos tibiales, son como unos ganchitos, unos espolones que le sale del macho en sus patas, justamente para sostener los quelíceros, ¿no? Esa es la forma en la que el macho también se protege de la hembra, con eso que le estoy mencionando, ¿viste? Esos espolones son donde sujetan a la hembra. Entonces, de esa forma, sujetando la hembra, que son su primer par de patas, donde están alojados los espolones, de esa forma el macho introduce, como le mencioné, es muy difícil, parece como lo estoy contando, pero después cuando vean un video van a comprenderlo bien. De esa forma el macho es donde introduce en su genitalia, donde deja, digamos, el esperma, donde después la hembra decide cuándo fertilizarlo, ¿no? Pero esa es más o menos a simples rasgos cómo es el momento de la cópula, ¿no? Así que, bien, sigamos entonces. A ver si podemos cambiar. No sé si cambiamos. A ver. No sé si Bien, podemos... aguantame 5 porque se me Dale. desconectó la compu y por eso a lo mejor no me podés Dale. escuchar. Dale, no hay problema, no hay problema. No, mientras tanto podemos seguir comentando un poquito de lo que es la reproducción de las tarántulas, pero bueno, como le dije, una de las principales características que distingue de las arañas del resto de las órdenes de los arácnidos es la modificación, como le dije, de los pedipalpos en los machos, ¿no? A ver, bueno, mientras que seguimos, ahí está, bien. Cuidado parental. Una vez que sucede todo esto que le comenté, que el macho pudo llegar a la hembra, que la hembra lo aceptó y que la cópula fue exitosa, que pasaron esas series de cuestiones, bueno, la hembra, ahí es donde mencionamos, por ejemplo, el tema de la seda, que no necesariamente lo usan también para poder hacer sus refugios, sino que también al momento de que la hembra fertiliza el esperma del macho, hace ese saco que podemos haberlo escuchado o leído como ovisaco, saco de huevo, oteca,
a mí me gusta decirlo majoteca, que es donde, bueno, donde está el saco de huevo y donde están los huevitos de las arañitas, ¿no? El cuidado parental, por ejemplo, es una adaptación evolutiva donde los padres cuidan a sus crías para aumentar justamente las posibilidades de su supervivencia y proteger la prole, que es la generación siguiente, ¿no? Normalmente, la mayoría de las tarántulas tienen un cuidado parental, azoteca, algunas están arriba de la oteca constantemente, es algo muy tierno, que no, yo cuando lo veo en el campo, la verdad que vemos estos animales lo vemos como un animal que no tiene este cuidado parental, como que son animales, lo vemos como fríos, lo digo en general, ¿no? Yo obviamente que al estudiar arañas sé que no es así, pero ver estos actos, como por ejemplo la oteca, en este caso de la Grammostola pulcripe, cuidando a sus crías, es algo que enternece mucho y ayuda también a comprender y a preservar estos individuos, ¿no? Bueno, en este caso, la Grammostola pulcripe, como verán ahí, es una fotografía que hicimos un trabajo de campo de Oscar Galli, que le mando un saludo, que es un fotógrafo tremendo y que le pude motivar e incentivar el amor hacia las arañas, así que saca foto todo el tiempo de las tarántulas. En este trabajo de campo que hicimos pudimos notar cómo el cuidado parental de esta Grammostola pulcripes hacia su saco de huevo estaba dentro de la cueva. Fíjense que cuando nosotros no la molestamos ni nada, claramente queríamos sacar una fotografía, el animal salió de su madriguera, pero siempre con su saco de huevo, ¿no? Nunca atinó a huir y a dejar el saco solo. Entonces, por eso digo que normalmente los trafósidos, que son de la familia de las tarántulas, existe un cuidado parental. Bien, sigamos. Bien, el desarrollo de la oteca, que es ese saco de huevo que podemos notar ahí, es una estructura realmente muy fuerte, porque imagínense que ese saco de huevo tiene que cuidarse de las lluvias, tiene que cuidar también de otros depredadores, también que no haya otros depredadores que lo quieran devorar. Entonces, ese desarrollo de oteca que ven está hecho justamente por la seda de la araña hembra, en este caso la Grammostola pulcripe, deposita huevos en la araña, pero es una masa compacta, ¿sí? Es una masa compacta que está recubierta por seda menos o de mayor grado. Hay algunas otecas que son más fuertes que otras, a eso voy. Y bueno, tenemos otecas móviles. Las otecas móviles podemos notar, por ejemplo, en algunas superfamilias de licócides, de las arañas aranomorfos, que vemos tiernamente cómo llevan la oteca, ¿no? Son móviles. Después podemos notar una oteca, por ejemplo, de las lobos, esto lo digo como ejemplo, donde vemos que en el abdomen están todas las crías. Vemos una araña llenísimo de ojitos, como vemos puntitos de color rojo, si lo notamos si lo alumbramos con la luz, y ahí donde están sus crías, ¿no? Porque suben cuando salen de la oteca suben hacia el abdomen de la madre, en este caso de las arañas lobo. Después tenemos una hamaca fija, que no es el caso, pero bueno, esta es una oteca, como dije, es compacta, pero bueno, por su tamaño y su cantidad, las crías constituyen una importante dieta de, por ejemplo, lagartijas, sapos, aves, insectos, y sus enemigos disminuyen considerablemente cuando llegan a adultas. Eso no quiere decir que no tengan enemigos las tarántulas, ¿sí? Hay un enemigo que seguramente, si a alguien les interesa o les gusta el estudio más profundo de las arañas, ya podemos estar imaginando de quién estamos hablando, que es la famosa avispa cazatarántulas, que ya vamos a estar hablando de ello. Pero que sí, esto le quería mostrar, por ejemplo, esta oteca, la saqué, es una fotografía de internet, no es un trabajo mío, pero como notarán, hay dos mudas que hacen las tarantulitas, las arañitas, antes de salir de su oteca, que es L1 y L2, que son sus nombres de muda al momento de eclosionar del saco de huevo. En este caso estamos viendo L1, ¿no? Entonces tienen que hacer una muda más para poder irse de la oteca y poder seguir su vida de manera independiente, digamos. Porque en el caso que se quede también mucho tiempo con la madre, puede
ocurrir claramente de que la madre se alimente, ¿no? Estamos hablando de que son animales que, si bien pueden tener un cuidado parental, eso no significa que son sociales entre ellas, no es que van a vivir toda su vida con la madre, son ciertas etapas nomás. En cuestión, por ejemplo, con lo que decía acá, porque por su tamaño y cantidad de crías que constituyen una importante dieta, eso es algo muy importante para recalcar, porque, por ejemplo, si las arañas desaparecen, si las tarántulas desaparecen, hablando de esta familia en particular, vamos a dejar sin alimento a otras especies de animales. Y si esas especies de animales le dejamos sin alimento, van a sufrir cambios fisiológicos en su dieta también, que eso conlleva a un desastre ecológico muy importante. Así que no solo son grandes depredadoras las arañas en general, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, más al margen de su diversidad, sino que es lo depredadoras que son, ¿no? Pero así como son depredadoras, también son presas. Entonces, es algo que lo tenemos que tomar en cuenta al momento de la importancia ecológica que tienen estos individuos. Bien, ¿seguimos? Bien, acá parecidas pero fácilmente reconocibles. Acá ya vamos a hablar un poquito más en ciertos aspectos que tenemos que tomar en cuenta al momento de si queremos reconocer o no una tarántula. De todas formas, les indico que no toquemos a ningún animal, ya sea que la tarántula nos parezca totalmente, que sabemos que es inofensiva en cuanto a su veneno, pero eso no significa que molestemos al animal, ¿no? Ya que ellos tienen comunicaciones totalmente distintas a nosotros, así que por más que la Grammostola polycrypte, por ejemplo, sea un animal más dócil que otras arañas, eso no significa que lo vamos a llevar a nuestra casa y que va a ser nuestra mascota o que lo vamos a tocar. Siempre las arañas, si nosotros las tocamos, van a interpretar que es como una amenaza, ¿sí? Entonces, si nos muerden, eso va a ser culpa nuestra, no de las arañas. Las arañas no son malas, nos atacan, simplemente se defienden. Pero lo primero que va a hacer la araña, en este caso, si se siente amenazada, es huir. Es lo primero que hace. En el caso que se sienta acorralada y que no pueda hacer más nada, que ya está entre la espada y la pared, bueno, ahí sí, claramente va a soltar sus pelos, por ejemplo, esas setas, esos pelos urticantes que están en el abdomen, que es un parche de setas, va a raspar con sus patas traseras, su último par de patas traseras, y eso sí es lo que te da alergia urticaria, en el caso que a mí me pasó en trabajos de campo, claramente. Es bastante molesto y dura bastante. En mi caso me duró hasta un mes la urticaria, la verdad, no la pasé tan bien, pero que no hay que tomar nada tampoco, no hay que ir al médico, hay que aguantarse nomás y listo, porque esas setas, cuanto más la rascas, más se introduce también en la piel, ¿no? Pero no tenemos que tomar nada. Creo que Leo en Araña del Litoral mencionó este tema, así que no vamos a explicar tanto ya. Bien, parecida pero fácilmente reconocible, en la foto podemos estar viendo un macho de Acanthascurria cordobensis en una postura amenazando, defensiva, diría mejor, ¿sí? Vamos a empezar a cambiar un poquito el léxico, que se defienden, por ejemplo. Bien, las arañas, en particular las tarántulas, siempre te van a amenazar para que vos las toques, pero lo último que van a hacer es morderte. O sea, no pasa de ahí, es muy difícil que te muerda. Realmente es muy difícil. Pero en el caso que si tenemos la mala suerte, nunca me pasó, nunca me mordió, y ni quisiera que me muerda nunca una araña, ni una tarántula en particular, por sus poderosos quelíceros, no es peligroso, ¿no? No va más allá de un dolor, como si fuera que nos haya picado una abeja o, bueno, una avispa podría ser también esa comparación más notable. Bueno, la Acanthascurria, por ejemplo, la cordobensis, que es la que estamos mencionando acá en el cuadro, al momento de, si llegamos a encontrar un espécimen y pensamos que son muy parecidas, Nora, son muy parecidas, no me puedo dar cuenta, porque ciertas claves no, solamente podemos hacerlo con la experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos notar cómo adopta adopta su postura defensiva? En este caso, por ejemplo, la Acanthascurria cordobensis, en esta especie, amenaza directamente mostrando sus quelíceros, ¿sí? O sea, abre sus quelíceros, y hasta podemos notar hasta la boca de la araña, que está en el medio, dentro de sus quelíceros. Es un orificio chiquitito, podemos notar hasta la boca de la araña. Imagínense
cómo abre los quelíceros. Obviamente que esto es una postura defensiva que nos advierte de que no me molestes, déjame ir en paz, y si vos no me tocas, no pasa nada, yo sigo tranquilo mi camino, ¿no? Bien. Por otro lado, los pedipalpos también no solo se utiliza, por ejemplo, en los machos como órganos copuladores, también las hembras la utilizan tanto las hembras como los machos, son apéndices que sujetan a la presa al momento que las agarran, ¿no? Y bueno, por otro lado, esto que estamos viendo, este cuadrito, es una cueva, es una madriguera, dice Acanthascurria suina, pero es el ex nombre que tenía esta araña, ahora es Acanthascurria cordobensis, es la misma, nada más que este es el anterior nombre taxonómico. Ahí podemos notar, fíjense en este cuadrito, la madriguera, que tiene una cueva que al inicio es vertical y estrecha, y luego se ensancha como una cámara de estar, ¿sí? Yo pude medir que esto sea así, en este trabajo, y claramente es así, tiene una cámara de estar. Eso es algo que podemos indicar, por ejemplo, si el animal no lo podemos ver, es difícil de verlo, por ejemplo, la Acanthascurria cordobensis, es más difícil de verlo a otras especies, podemos darnos cuenta cómo está la estructura de la cueva, ¿no? Que en este caso, como le dije, que es vertical y estrecha y tiene como una cámara. Bien, en el caso de Acanthascurria cordobensis. Ahora vamos a ver a otra araña que es muy común, la Acanthascurria cordobensis, la podemos notar, seguramente más que uno acá en la charla va a decir, sí, la vi de algún lado, la estoy reconociendo, pero la que la vamos a ver ahora es la que sí o sí es la representante de las arañas pollito, por así decirlo. Bien, cambiamos. Bien. Eupalaestru weihenbergi, bueno, parece que se desacomodó un poquito el power, pero bueno, Eupalaestru weihenbergi parece un nombre bastante complicado de poder mencionar, es un nombre científico, así que vamos a quedarnos con el nombre vulgar, que es la famosa araña pollito, o en este caso la podemos conocer como araña de collar, ¿sí? Ahí está, la Eupalaestru weihenbergi. Bien, la posición defensiva que tiene en este caso esta especie en particular, a diferencia de la Acanthascurria cordobensis, la tarántula de la carretera, es que no muestra sus quelíceros, sino que levanta su abdomen. Esto, todo lo que le estoy mencionando, es como para que noten ciertas formas defensivas, pero que no es tan exacto, ¿no? No es que sí o sí vamos a ver que la Acanthascurria cordobensis adopta esta forma o la otra especie. Tiene que ver ciertas condiciones, pero que normalmente su postura defensiva se asemeja a lo que estamos viendo ahora, que es, por ejemplo, la tarántula de collar, la de pollito, levanta su abdomen, como verán, sus patas traseras quedan en el aire, su último par de patas, y muestran su abdomen. Esto también es una forma defensiva en la que la araña se quiere mostrar más grande, y en el caso de que sigamos fastidiándola, va a soltar esos famosos pelitos que en realidad son setas urticantes, ¿no? Bueno, acá van a ver, por ejemplo, cómo es la madriguera, el refugio de la Acanthascurria de la Eupalaestru weihenbergi. Verán que es una cueva similar, bastante similar a la cordobensis, pero que en el extremo de la cámara surge un tubo oblicuo y estrecho que penetra en el suelo entre unos 10, 15 o hasta menos centímetros, ¿no? Esa es una forma que también podemos tener en un trabajo de campo para saber de qué cueva estamos hablando. Esto es algo un poquito más específico, pero quería mostrarle más que nada la forma en la que se defienden o la postura que adoptan estas especies, que son las que más vamos a poder ver. Es decir, muchas veces vamos a ver cómo levanta su abdomen y muchas veces podemos notar especies que muestran sus quelíceros directamente, ¿no? Son diferentes posturas defensivas que adoptan según las especies que estamos mencionando en este caso. Los dos son machos. Es muy difícil que podamos ver una hembra, ya que la hembra siempre está en la cueva. Normalmente el machito es el vago que vemos caminando por todos lados, pero simplemente por una cuestión de época reproductiva. Bien, sigamos. Bueno, acá tenemos a la Grammostola baconi, SH se pronuncia acá,
la Grammostola baconi, que es una tarántula que desgraciadamente está en la lista roja, pero que los esfuerzos de conservación sinceramente valieron la pena, ya que es una especie protegida, que realmente mi postura en cuanto a los monumentos, por ejemplo, que hacen hacia los animales, estaría bueno que cambiemos la visión de que siempre protejamos o cuidamos o que todo el tiempo militemos a la lucha de la conservación hacia los mamíferos, ¿no? Como un ejemplo, que no digo que esté mal, sino que también esta charla, poder dejarle a ustedes ese mensaje de poder cuidarle y poder protegerlas a estas arañas, porque muchas están en peligro de extinción, justamente como dije, por su degradación de hábitat y el mal hábito que tenemos de matar. El mal hábito que tiene el ser humano de matar a todo lo que desconoce. Sinceramente, eso llevó al declive de muchas especies que lamentablemente, que por más esfuerzos que hagamos, ni siquiera sabemos si vamos a poder rescatar, si vamos a poder salvar la especie. Pero bueno, en este caso, esta tarántula que le quería mostrar, justamente porque es la que más se luchó de forma de conservación y que está en protección hoy en día. Es una tarántula nativa de la Argentina, habita en pastizales, en el centro, más que nada de la Argentina, la podemos encontrar en La Pampa, también podemos verla en Buenos Aires, se distribuye más al oeste del país, es una especie que también ocupa en cuevas, construye o a veces están debajo de las piedras. Si no hay tiempo para hacer cueva, porque también consideran un tiempo, también lleva un tiempo hacer esas cuevas profundas que ustedes verán. Si ellas pueden aprovechar debajo de una piedra, también pueden vivir ahí tranquilamente, ¿no? Los machos adultos, en este caso, no representan un refugio fijo, ¿no? Algunos tienen refugios temporales, solamente hasta estacionar y descansar y seguir la reproducción. Bueno, como verán, las temporadas reproductivas, en este caso de la baconi, abarca a partir de la primavera, octubre, diciembre, donde vamos más a poder encontrar esta araña en particular. No voy a detenerme tanto en hablarles en cuanto a claves anatómicas, más que nada también porque es difícil que podamos saber si es de una especie u otra, más cuando son juveniles, es casi imposible, a no ser que se le pueda ver la genitalia, o ciertos aspectos que no vamos a manipular al animal, ¿no? Para poder notar eso. Bueno, sigamos. A ver. Aguantame 5, que hoy no sé qué tiene mi internet de nuevo. No hay problema, no hay Si lo problema. puedo conectar desde el celu, porque No hay se me drama, está no hay drama. desconectando mucho. No hay problema. Bueno, mientras tanto, podemos comentar también que las crías, cuando realizan 2 o 3 mudas, como dije, dentro de la oteca, y emergen para poder dispersarse, algunas usan para transportarse, por ejemplo, en corrientes de aire. Por ejemplo, ¿se escucha bien ahí? A ver, vamos a ver si... Sí, sí, se Sí, yo escucha te puedo bien. escuchar bien. A ver, ahí estamos. Le comentaba, antes de seguir la diapositiva, que las crías, por ejemplo, de las tarántulas que vemos, la mayoría son las que la gente mata, desgraciadamente son todos juveniles, ¿no? Son todas pequeñitas, ni siquiera llega a su estado adulto. Pero vamos a notar, por ejemplo, de un macho adulto, vamos a saberlo reconocer fácil. ¿Por qué? Porque, como le dije, tiene un abdomen bastante considerable, pequeño, y a diferencia de la hembra, y que tiene estas membranas, como le dije, estos pedipalpos, como en los embolos, que tienen como una cuchara bien abultado, y por la última forma que podemos detectar de que estamos hablando de un macho, son justamente estos espolones que le sale en sus patas, en su primer par de patas, para poder sujetar los quelíceros de la hembra, ¿no? Que son esos polones tibiales que tiene, esos ganchos, para poder sujetar a la hembra. De esa forma no podemos dar cuenta. Bueno, y volviendo a la diversidad en cuanto a las tarántulas en general que hay en Argentina, de esta Grammostola, por ejemplo, baconi, que se hizo,
quise mostrarle esta tarántula en particular, no lo vamos a poder registrar o ver más, o ver, por ejemplo, en parte como en Santa Fe ni en Corrientes, pero que sí es como es como nuestro representante, así como el mono carayá, que hoy es monumento, la Baconi sería como nuestro monumento de las arañas en general, porque gracias a que hoy en día está protegida esa araña, se tomó también como dimensión y una visión ya no tan antropocéntrica como era antes hacia las arañas, que no es, las arañas están más allá, ¿no? Están más que poder utilizar, por ejemplo, aspectos del animal para hacer ciertas funciones humanas, ¿no? Como por ejemplo, su seda se utilizó se aportó más que nada su seda, cómo hace sus glándulas de seda, de forma medicinal. También tenemos claves de ejemplo, por ejemplo, de su estructura de sus patas, muchos diseños que se pudieron hacer, siempre conformando, esto no solamente pasa con las arañas, también pasa con otros grupos de animales en general, ¿no? Que tenemos que dejar de tener esa vista tan antropocéntrica, ¿no? De nosotros. Si el animal no tiene una función para nosotros, no sirve. Pareciera que fuera así, pero que está lejos de la realidad. Cada animal tiene una función importante en la ecología y que por más pequeñito que nos parezca o por más insignificante que creamos que sea, realmente si nosotros matamos o destruimos eso, va de alguna forma a afectarnos a nosotros tarde o temprano también, ¿no? Bien, como les mostraba que esta tarántula, la Baconi, ha sido categorizada en la lista roja de especies amenazadas según la UICN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Pero bueno, como le mencioné, Ferretti es un doctor en biología, que realmente estoy muy agradecida a él porque me enseñó y me ayuda muchísimo también. Es un experto en esta familia, en terafósido, en tarántulas en particular, y que gracias también a toda esta lucha de conservación que hicieron ellos, se pudo hacer que esta especie sea protegida, ¿no? Hoy en día. Bueno, sigamos. A ver, no sé si me queda mucho tiempo, así voy haciendo más rápido. Sí, Bien. queda tiempo ahora, queda tiempo. Bueno, esta es una hembra de Eupalaestru weihenbergi. Fíjense que el machito que le mostré, hay también un dimorfismo sexual claramente notable. En muchos terafósidos, eso quiero dejarlo en claro, no en todos los terafósidos hay esta diferencia sexual, ¿no? En algunas pareciera que no es notable entre el macho y la hembra, en otras especies sí. En este caso, estamos viendo, por ejemplo, una hembra. La hembra se verá, por ejemplo, no tiene este apófisis, como le comenté, que sujeta al macho, que son estos espolones tibiales, y tiene este aspecto, la hembra no es tan peluda, como, para que ustedes me entiendan, como el macho, ¿no? En cuanto al dimorfismo, como le dije, que varía según el tamaño de la especie, la hembra tiene una dimensión más o menos entre 45 milímetros de cuerpo y 75 milímetros de diámetro, o sea, para que usted tenga una dimensión. Este color gris parduzco que posee las hembras en los machos es diferente. El machito no es negro, pero es un color muchísimo más oscuro que el de la hembra. Eso, por ejemplo, difiere a lo que es el macho de Gramostola pulcripe. El del Gramostola pulcripe, recuerden, la tarántula de anillos doradas, tienen los anillos muchísimo más notable y más vistoso que la hembra. Claramente eso también es por una cuestión visual al momento del cortejo, ¿no? Bien, sigamos. Este le quería mostrar porque es una especie que la podemos encontrar también en Santa Fe. Y bueno, y acá está la reina de todas. Se habrán dado cuenta más de uno, que es una de mis tarántulas preferidas, que es la Gramostola pulcripe. Podemos notar en sus quelíceros sus labios maxilares, muy notable en esa foto. Esta tarántula la vengo estudiando hace aproximadamente 2 años. Es una especie que le tomé un cariño en particular, y esta es la que le comenté, la que devoró al macho, ¿no? Claramente, cómo lo devoró y la forma que lo devoró, le puse el nombre de Leona, ¿sí? Se llama Leona, aguante Leona. Leona es una tarántula que vive en Santa Ana, en Corrientes, pero es muy común que la podamos ver en Santa Fe también.
fíjense los anillitos dorados que tiene, es súper notable, que mucha gente cree que por ese color vistoso que posee, ese color amarillo, así vistoso dorado que posee esta araña, es venenosa, ¿no? Pero nada que ver, totalmente errado, estamos ahí. Le hace mención justamente a Grammophora pulchripe porque pulcra hace mención a belleza y pez hace mención a las patas, ¿no? La belleza de las patas doradas, por eso se le dice Grammophora pulchripe. Las gramostolas también pertenecen a uno de los géneros más grandes, como dijimos, y son animales terrestres que habitan en un buen estado de conservación. Realmente yo he visto esta especie en particular, pero esta es una hembra, la que estamos viendo, y el macho posee un dimorfismo también bastante notable en esta especie, ya que tiene las patas muy largas, muy largas, muy largas a diferencia de lo que es la hembra. Y fíjense que esta es una hembra y también tienen los anillos dorados bastante vistosos. ¿Por qué también eso sucede? Porque por suerte pudimos registrar a esta hembra después de la muda. Después de las mudas, ellos quedan totalmente blanquecinos, un color blanquecino, y que luego de que la hemolinfa empieza a circular y el animal empieza a secarse, el exoesqueleto empieza a adoptar estos colores así brillantes. Lo mismo sucede con las serpientes cuando mudan, quedan ese color así como brillante, ¿no? Bien, el estado de conservación de este animal, por suerte, aún no está en peligro ni nada, pero sí es una especie que si no la consideramos hoy en día como un animal, que, ¿por qué no? Podemos hablar de un monumento, ¿por qué no de un arácnido? No me parece que esté mal esa visión para poder proteger y salvar a otra, ¿no? Ya que estos animalitos pertenecen no solo al desconocimiento y de la incomprensión, sino que son animales ocultos por la conservación. No se habla mucho de las arañas cuando hablamos de conservación, es muy poco. Si bien hay muchas redes sociales que hacen trabajo importantes y buenos, pero son más científicos que ese nexo a lo popular para poder llegar a los corazones de esas personas para que no podamos matar, ¿no? Y que empezamos a entender que la belleza es muy subjetiva, ¿no? Así que, si bien no es un animal que a mí vos me mostrás una tarántula y las tarántulas me parecen preciosas, les encuentro todas sus formas, belleza por donde la vea, ¿no? Pero bueno, entiendo que también es un animal en donde puede intimidar y por la postura que adoptan al momento de defenderse y sus patas y sus pelos pertenezcan a un animal feo, entre comillas, y eso hace que atinemos también a matarlos, ¿no? Bien, seguimos. Acá estamos la Cantascurria cordubensis, fíjense, esta es un juvenil, miren cómo tienen la madriguera, es un palito que yo lo pongo alrededor de la abertura de la madriguera, muy despacito, para que crea que es un alimento, entonces así logro de esa forma poder retirar la tarántula de su madriguera sin lastimarla, ¿no? Para poder pesarla, estudiarla y tener ciertos aspectos en cuanto a su tamaño, su peso y poder estudiarlas. Bueno, en este caso, en el campo, en enero, febrero, estas aberturas que vemos alrededor de la cueva de esta araña en particular, encontramos lo que son exoesqueletos de coleópteros. Los coleópteros son el orden más numeroso que existe en la Tierra en cuanto a los animales, que son los famosos escarabajos, ¿no? Entonces, esta tarántula vimos que se alimenta de muchísimos coleópteros, muchísimos escarabajos, muchísimas alas y restos que hemos visto alrededor que no llegó a notar de que se alimentan, ¿no? de estos animales que si bien son mega diversos y que las arañas, por suerte, no son controladores naturales de los coleópteros, pero sí representan algo muy significativo al momento de la conservación. ¿Por qué? Porque estos animales, alimentarse, por ejemplo, de los escarabajos, que son los más numerosos de la Tierra, si no existieran, imagínense el desastre ambiental que puede suceder, ¿no? Así que, bueno, sigamos.
Bueno, acá estamos viendo una Eupalaestrus campestratus, me van a odiar con los nombres científicos, pero esta no tiene un nombre vulgar, así que si quiere alguien por su morfología lo podemos adoptar, no hay problema. Bueno, verán que tienes unas estrías en la parte de sus patas, que eso es una forma de poder determinar también la especie, si la especie no está en estado adulto, y si está bien conservado también, podemos notar la especie, si no, es muy difícil, la verdad, el terapósido es bastante difícil. Bueno, estas adoptan, o sea, deambulan bastante, las campestratus, sobre todo los machos, andan por muchos lugares y la podemos confundir con otras especies, como verán, como la Eupalaestrus weihenbergi, también tienen similitudes con los patrones de los anillos, las estrías con las Grammostolas pulchripes, así que podemos notar esas diferencias, ¿no? Bueno, otra cosa que le quería comentar, que habíamos hablado, que antes de abandonar su hogar, la seguridad de su cueva, hace la inducción del esperma hacia sus pedipalpos. Que estamos viendo acá es un macho, ¿no? Y al momento de que hace esa inducción del semen a su pedipalpo, empieza a buscar a la hembra, ¿no? Esta tarántula también la podemos encontrar en Santa Fe, es muy, muy, muy común en las zonas más de pastizales o de montes. Pero reitero, vamos a volver a encontrar siempre en época reproductiva el macho. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos una Vitalius, es una tarántula que podemos ver zonas de Misiones, Corrientes también podemos notar. Los machos rara vez sobreviven después de las temporadas, luego de que llega a su madurez sexual y puedan copular. Eso es una regla general en todos los terafósidos machos, no solamente en esta especie en particular. Luego de que copulan varias veces, lo máximo que puedan, después de ese tiempo, unos 2-3 meses viven y después ya mueren, ¿no? Llega su ciclo en ese caso. Bueno, el número de huevos en esta especie varía enormemente, la verdad, puede ser alrededor entre 10 y cerca de 1000 las crías, y bueno, que emergen en el saco de huevo sin ayuda de la madre, eso también no es que la madre abre el saco de huevo ni nada por el estilo. Seguramente en la otra foto que vimos, alguna persona habrá abierto ese ovisaco y ahí donde tomó la fotografía, ¿no? Es una especie también que hay que considerarla muchísimo, sobre todo en las selvas misioneras, ya que también por las quemas ocasiona de que muchísimos individuos de esta especie en particular vaya desapareciendo, ¿no? En este caso es una Vitalius SP, y que quería mostrarle como un representante de cada género en particular, porque hay una Vitalius roseus, que es una tarántula muy parecida a esa, pero que tiene más aspectos de coloración rosa, es muy bonita, y que por su color, lamentablemente, y que también es una tarántula muy dócil, la atrapan, la agarran en sus madrigueras, las hembras, sobre todo las hembras, porque los machos duran muy poquito. Imagínense que en el tráfico ilegal sobre estos animales, un macho, que te vendan un macho, es tener un animal de 4 o 5 años, y si lo sacaste de su estado natural y ya es adulto, vive unos meses, entonces monetariamente no hay mucha percepción, no hay mucho dinero que poder reclutar de ese lado, entonces son las hembras las que sufren el tráfico ilegal sobre estos bichos en particular, ¿no? Ya que las hembras pueden vivir hasta 25 o 30 años, ni hablar en cautiverio, ya que no tienen depredadores en ese caso, pero es algo que está muy mal, que no son mascotas, no son animales que tenemos que tener, que por más lindos que sean, por más bellos o buenos, dóciles que puedan ser las tarántulas, solamente nos demuestran que son animales inofensivos, pero no por eso vamos a tenerlo de mascota, ¿no? Ya que ellos no sienten ningún tipo de afecto como tiene un perro o un gato. Sinceramente, le vamos a tener en un 2x2, en una pecera, le vamos a alimentar, y que más que eso es algo terrible que hagamos eso, ya que son animales que no solo que necesitan cumplir su función ecológica, sino que nosotros estamos impidiendo de alguna forma de que sea araña.
no es araña. Si la araña está en una pecera, no es araña, ¿no? Es un juguete nuestro en ese caso. Así que es una forma también de poder comunicarle a ustedes que si alguien tiene o se hace chistoso teniendo estos animales de mascota, de que tampoco no lo suelten, porque soltarlo sería suicida, digamos, es muy costoso poder reintroducir un animal así ni hablarlo, pero al menos de que no las tengan, ¿no? De que no está bien hacer eso tampoco. Si bien son animales que no tienen mucha protección, pero que con todo el trabajo que estamos logrando hacer de conservación, tarde o temprano también va a recaer sobre todas esas personas que tienen de mascota, o que muchas veces sabemos que cierta gente tiene de mascota estos animales y silenciamos o no hablamos o no decimos nada por miedo a perder a nuestro amigo, o perder a un pariente. La mejor explicación que podemos hacernos es sentarlo y decirle cuál es su función ecológica, y que encerrado no solo que no cumple, sino que también es cruel tener un animal de mascota como una araña, por más que digamos, bueno, es una araña, me dicen a mí. No, no es una araña nomás. Ya se dieron cuenta que no es una araña nomás. Es mucho más que una araña. Bien. Ahora sí, sigamos. Bueno, acá tenemos la Grammostola d'Orengi. Esta sí podemos encontrarla también en Santa Fe. Fíjense cómo tienen las hileras bastante separadas en esta fotografía. Es bastante abundante esta dije que se puede encontrar en Santa Fe, pero no me confundiera otra, que ya vamos a ver en la siguiente fotografía, pero es bastante abundante este espécimen en particular. Fíjense que si bien es una araña bastante grande, considerable a otras, pero que también es una especie bastante tranquila, tiene una baja agresividad, que como dije, tiene una baja tasa en lo que representa a peligro para nosotros, ¿no? Porque si nosotros estamos sentados, por ejemplo, y hay una Grammostola d'Orengi o cualquier tarántula en un camping, y la tarántula está a pocos metros de nosotros, no va a correr hacia nosotros, no sucede. Los accidentes son más porque o lo pisamos o sin querer metemos la mano donde no tenemos que meter, y tenemos que tener en cuenta que hay otros seres, ¿no? Estas en particular construyen también guaridas bastante amplias, ¿no? Y se alimentan de muchísimos insectos, escarabajos, cucaracha, langosta. Les gustan mucho los grillos. A las tarántulas les encantan los grillos. Así que eso es algo que tiene su explicación biológica, claramente, ya que los grillos tienen muchas proteínas, las cucarachas también tienen mucho valor proteico, por eso se alimentan mucho de estas especies en particular de insectos, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, del coleóptero y bueno, de langosta. También también se alimentan, su dieta también se basa de langosta, las tarántulas. Todo lo que puedan devorar lo van a hacer, si es otra tarántula también. No es muy común, pero puede pasar también. Eso nos indica que pueden regular su propia población, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, esta tarantulita que vemos acá, fíjense que es una tarántula muy, muy pequeña, es una tarántula pequeñita, rompe todas las reglas de las tarántulas, por eso la mostré, la podemos encontrar también en Santa Fe. Es una Homeoma uruguayensis, es decir, es una tarántula que no mide más de 5 o 6 centímetros, realmente es una tarántula pequeña. No solamente que es una tarántula pequeña, sino que también es una tarántula gregaria, es decir, gregarias, menciona sociales, ¿no? Podemos encontrar ellas particularmente, la podemos ver en patios, en jardines, en la parte de, como dije, de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. Su periodo reproductivo es hasta fines de junio. El resto del año la vamos a encontrar ocultas debajo de piedras. Se hizo un estudio en donde se encontró en Chile, se hizo el estudio, que también ahí está este género, ¿no? De Homeoma, donde se levantó una piedra y se pudieron identificar y ver que no solo había una Homeoma ahí, ¿no? Sino que habían varias tarantulitas de esta especie que son pequeñitas, que fíjense que pensamos que las tarántulas son grandes todas, pero no, hay algunas especies que son muy pequeñas realmente. No solo que había varios especímenes, sino que convivían y vivían en grupo, algo muy particular y muy fascinante,
de poder observar en este mundo de las tarántulas, y ahí es donde identificamos que sabemos muy poco de ellas y que nos quedan muchísimo, y nos queda un largo camino de su estudio, ya que las tarántulas denominábamos que eran solitarias, caníbales, pero por lo visto no es así. Esta tarántula, la Homeoma, la uruguayense exactamente, vive, es gregaria, ¿no? Puede convivir y no tiene ningún problema de vivir con otras de su especie en un mismo ambiente, en un mismo lugar, en una misma zona, como por ejemplo debajo de una piedra, ¿no? Pero es muy frecuente poder observar, como le dije, varios ejemplares. Esto es algo que me genera mucha fascinación, en particular a mí. Así que si levantamos una piedra y vemos una homeoma, por favor, comuníquense con tarántulas o cualquier persona que estudie arañas, porque es un registro difícil y que también va a ayudar a la ciencia y sobre todo a estas especies en particular. Bueno, y son totalmente inofensivas. Es una especie, bueno, nativa, como le explicaba, es una especie nativa, así que si registramos alguna, nos la matamos, sacamos una fotito y mandamos a Tarántulas Corrientes. Seguimos. Bueno, ¿cómo se defienden las tarántulas? Como hoy les estuve mostrando, la postura defensiva que tienen, como por ejemplo algunas levantan el abdomen, otras muestran sus quelíceros, todas huyen, ese es lo primero que hacen, es lo primero que atienden a hacer al momento de que se sienten amenazadas, pero sí están muy acorraladas. Por ejemplo, ahí vemos una fotografía de una clase de ratas o algo parecido, donde la tarántula suelta estas setas urticantes, no sé si logran ver en la primera fotografía, es una Grammostola pulcripes, de nuevo, tiene un parche, fíjense, bastante notable, que ahí es donde están esas setas urticantes, como le dije, ¿no? Esas setas que tienen cuando está disperso, digamos, cuando raspan con su último par de patas, no es que vuelvan a regenerar las setas. Por eso, cuando vemos el abdomen de muchas tarántulas, vemos totalmente calvas, como peladitas, como que no tienen vellosidad en esa parte. Bueno, ahí tenemos que entender que es una tarántula bastante guerrera, que pasó por ciertos desafíos, en donde tuvo que soltar sus setas urticantes para poder defenderse, ¿no? Pero no es que es calva, ni es que es otra especie, ni nada, simplemente que no lo pueden volver a regenerar a no ser que muden de nuevo, y ahí vuelven a tener las setas urticantes que están conectadas a la exuvia, al exoesqueleto que está hecho por quitina, el mismo componente que son de las uñas. Bien, ¿seguimos? Bueno, acá podemos ver una tarántula, tres tarántulas. La primera vemos la postura defensiva de un Paladestro wiggenbergi. Le quería mostrar que ahí, fíjense, su primer par de patas es bien notable, el apéndice que le dije, de la forma de la cucharita, del émbolo, donde tienen su saquito, donde está su semen, donde alberga su esperma, ¿no? Al momento de reproducirse, y se puede notar cómo tienen estos ganchitos bastante notable en la tarántula, y ahí es donde podemos indicar si se trata de una especie adulta, ¿no? No todas tienen los espolones, por ejemplo, pero la gran mayoría de los terapósidos en Argentina sí tienen esos espolones que donde sujeta a los quelíceros de la hembra para que no los coman. Bueno, por otro lado tenemos otra Grammostola pulcripes y tenemos un pequeñito aquí, un juvenil, que pudimos ver. Estas fotografías son de Oscar Galli, el mismo fotógrafo de anteriores diapositivas de fotografías que estuvimos viendo, y pudimos, en realidad él pudo, porque yo no estuve en esa fotografía, pero me mandó que registró el canibalismo presente que tienen las tarántulas, que si tienen oportunidad y si necesitan, lo van a hacer, ¿no? Pero reiteramos que no es que ellas se alimentan de otras arañas, o sea, no es parte de su dieta, como sucede por ejemplo, en algunas arenomorfas. En las migalomorfas, en el caso de las tarántulas, no es parte de su dieta de otras arañas, ¿no? Ciertas condiciones tienen que suceder para que pasen, pero no es que se alimentan necesariamente, pero que le quería mostrar, no es que van de la mano, que están juntas, son solitarias estas tarántulas. Simplemente estamos registrando un canibalismo, en el caso que podamos notar esto, ¿no?
Bien, sigamos. Bueno, por último, ya vamos finalizando, ¿no? El instinto de supervivencia que tenemos, crea que todo lo que pensamos que es desconocido, como dije hoy, es peligroso, ¿no? La única forma que tenemos para poder eliminar todos estos miedos y toda esta ignorancia es a través de la información, ¿sí? A través de la información. ¿Cómo podemos adquirir la información? No necesariamente participando únicamente en las charlas, sino que podemos hacer salidas de campo, no necesariamente que vengamos de la rama de la biología o de la rama de la ciencia, podemos ser guías, podemos ser personas totalmente normales estudiando, no sé, una carrera como arquitectura, cualquier otra carrera que no venga de la rama específica de la biología o de las ciencias veterinarias, hacer salidas de campo y poder entender con todo esto que dimos hoy más de lo teórico y observar estos aspectos fabulosos que tienen estas arañas a través de fotografías. Podemos sacarle fotos, ¿no? O grabaciones, como ustedes lo que tengan más a mano, y si cambiamos la dispositiva le voy a mostrar de qué forma podemos interactuar y conectar más con la naturaleza, ¿no? Bien, es a través de esta aplicación, Naturalist. Esta tiene que ser su mejor amigo. Es una aplicación, es una herramienta más que nada para poder conocer la biodiversidad general del lugar donde nosotros estemos. Y esto es una forma de colaborar desde nuestro lugar. Si ustedes me dicen, ¿de qué forma puedo colaborar yo con las arañas o en general con los animales? Es de esta forma. No solo que vamos a colaborar, sino que también vamos a identificar de qué especie estamos hablando, ¿no? Hay muchos aracnólogos, como por ejemplo Lucho Peralta, lo tenemos a Rubio, muchos aracnólogos y no aracnólogos también, que vienen del estudio de las arañas, nos pueden ayudar a poder identificar de qué especie, ¿no? Estamos hablando, no necesariamente saber su sistemática, su filogenia, ni algo más profundo, pero sí poder saber de qué especie y, ¿por qué no?, también el nombre científico y entender su etimología, porque yo cuando veo un animal digo, me encantaría saber qué nombre tiene, pero qué nombre científico, pero con una cuestión de quiero saber por qué le pusieron ese nombre, ¿no? Ya que muchos provienen de la etimología del por qué ese nombre, como el de la granotela pulcripe que hice mención, ¿no? Así que de esta forma podemos colaborar con la biodiversidad a través de fotografías. Dejamos de matar arañas y nos subimos la aplicación, descargamos la aplicación Naturalist, hacemos descargarle a otras personas también, en el caso de la app, para que puedan disfrutar de esta herramienta que tenemos para poder seguir conservando, ¿no? Ya que si seguimos con estos hábitos de matar todo lo que vemos, no va a quedar muchos años para la naturaleza y va a venir y recaer sobre nosotros una naturaleza negra que ni con todo el dinero del mundo vamos a poder colmar lo que va a suceder, ¿no? Y ya va a ser demasiado tarde, así que hay tiempo, hay tiempo. No mucho, pero hay tiempo. Y esto es una buena forma de poder conservar. Bien, sigamos. Bueno, faltó la N ahí. Conclusión, ¿por qué tenemos que cuidar las arañas, las tarántulas, cuál es su importancia? Recuerden que las tarántulas son grandes depredadoras y así como son grandes, se alimentan mucho, necesitan mucha masa, mucha cantidad de alimento de otros artrópodos, porque recordemos que las arañas pertenecen al filo artrópodo y dentro de los artrópodos están varios grupos, como por ejemplo son los miriápodos, que son los famosos 100 pies, los 1000 pies, los escolopendra, también tenemos los insectos, que son las hormigas, son los escarabajos, y ahí tenemos los arácnidos, como dijimos, que son los escorpiones, pseudoescorpiones, las arañas, los olífugos. Entonces, los artrópodos, si bien son el mayor grupo diverso de seres vivos que existen en la Tierra, el que lidera ese grupo son los colópteros, como mencionamos hoy, que uno de los grandes, no depredador natural, pero que sí colabora muchísimo como servicio ecosistémico son las tarántulas, devoran muchísimos insectos, muchísimos artrópodos a nivel general, no solo otras arañas, sino que también otros artrópodos, como otros insectos, otros miriápodos, y así, entonces sigue. Entonces es muy importante que nosotros podamos considerar estos animales como un control de población, como insecticidas
naturales, de forma naturales, y podamos dejar de usar los insecticidas o dejar de fumigar, porque si nosotros tenemos en cuenta todos estos aspectos naturales y no tocar nada, podemos aprender no solo a convivir con ella, a convivir con los animales, sino que también nos va a brindar esos servicios, ¿no? Ya que los animales en general, sobre todo las arañas, son más los factores positivos que tienen en nosotros que más los negativos. Porque las necesitamos, como dijimos, son esenciales en el equilibrio natural, depredan muchísimos insectos, como también, así como depredan, son presas. Entonces son muy importantes en la cadena trófica, ¿no? Son algo que si son animales que si realmente no las consideramos para su preservación, vamos a tener plagas, muchísimas plagas, si no fuera por ellas, y si no están, no vamos a poder hacer nada. Esto realmente les digo de verdad, o sea, nada vamos a poder hacer sin las arañas. Ahí la vamos a extrañar muchísimo, sin importar su color, su forma, sus patas, vamos a querer que vuelvan urgente las arañas. Y ahí vamos a entender recién. Y para poder entender recién no necesitamos que desaparezcan. Bien, sigamos. Bueno, llegando ya al final de la charla, agradezco a toda la gente que se quedó todo este tiempo a poder escuchar la diversidad de la familia Terafósido y bueno, poder tocar también ciertos aspectos de este mundo tan maravilloso, mega diverso que son el orden arácnida. Y bueno, acá les dejo algunos Instagram, si quieren hacer foto, captura de pantalla. Por ejemplo, tenemos Arañas del Litoral, que ya ustedes tuvieron una charla con el genio de Arañas del Litoral. Después les dejo un Instagram un poquito más profundo, si ya quieren hacerlo más a nivel científico. GIGAS, que es un grupo de investigaciones aracnológicas del sur, de lo que le comenté de hoy del doctor Nelson Ferretti. Luego, seguramente que todos sabemos de este Instagram que vamos a hablarlo, que también es un grupo de Facebook, que es Reivindicando las Arañas. Reivindicando las Arañas cambió muchísimo, no solo la postura y la visión de las arañas, sino que también Lucho Peralta logró poder que la gente no solo que no las mate, sino que las preserve y las cuide. Que ese es el fin que tenemos las personas que estudiamos las arañas, ¿no? Porque somos como bichos raros los que estudiamos las arañas para el común denominador, pero la realidad es que no porque sean pequeñas no significa que sean grandes. Por eso yo tengo un Facebook que se llama Arañas con énfasis de la Argentina, con énfasis de la Argentina, que ahí dejo un pequeño párrafo que digo pequeñas pero con una historia muy grande, ¿no? Y es así, son pequeñitas, algunas muy pequeñitas, algunas muy grandes, como por ejemplo la Terafosa blondi, que es la tarántula más grande del mundo, que vive en el Amazonas, que vive en Brasil, no muy lejos de acá, pero que también nosotros también tenemos géneros que no tienen nada que... no tiene nada que envidiar a la Terafosa blondi, así que eso, mostrarle lo de Reivindicando Araña, de Lucho Peralta, que puedan seguir también ese Instagram. Yo quise hacer un espacio en particular acá, no solamente hablando de tarántulas corrientes, sino que también que ustedes puedan comunicarse y puedan investigar a otros grupos, que las arañas no están solas, y no son pocos grupos, ya hay varios, que estamos en la lucha, en la conservación de estos animalitos tan particulares. Y bueno, después tenemos a las personas que le gustan más las chiquititas, las denominadas los saltícidos, que son las arañas saltarinas. Tenemos las saltícidas argentinas, que ahí lidera también un aracnólogo, Seba, que es un grupo muy, muy diverso, que son las saltarinas, muy particular en cuanto a su reproducción, en cuanto a todo. La verdad, las saltarinas me gustan mucho, pero las tarántulas tienen mi corazón, así lo voy a definir técnicamente. Bien, por otro lado, le quería dejar un flyer que se llama Bienvenido Amor. Este flyer hago mención más que nada a que dejemos de mostrar flyers de prevención con los artrópodos en general. Cuidado, si es un animal inofensivo, pero siempre el cuidado, de cuidado. Entonces, si ponemos esos títulos amarillistas o si ponemos
esa forma de sensacionalismo que le damos a estos animales, vamos a estar lejos de cuidarlos y preservarlos, ¿no? Por eso, este flyer que lo hizo Laura Salinas Rubianes, que ahí como era en el nombre, que no es el mío, que es el correo que estoy usando, es la diseñadora gráfica de Tarántulas Corrientes, en donde nos hizo este diseño, en que queremos mostrar y sensibilizar a la población sobre estos individuos muy importantes que son el grupo de las arañas, en particular, y bueno, y mostrar, por ejemplo, el respeto que tenemos que tener hacia ellas, simplemente porque están antes que nosotros y van a seguir estando a pesar de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, podemos ingresar también a Tarántulas Corrientes, que si bien dice Corrientes, pero hablamos sobre la distribución de todas las arañas en general de la Argentina, ¿no? Así que, bueno, a ver, creo que hay una diapositiva más. Bueno, como reflexión, ya nos despedimos acá. Les agradezco a todos realmente de nuevo por haberme invitado a esta charla, a todos los estudiantes del otro lado, que como les dije, que si bien venimos de la materia de ciencias, que vienen de la materia de ciencias veterinarias, no por eso no es un impedimento a que puedan explorar y amar y entender al mundo de las arañas, y dejarle con este mensaje en general que no podemos exigir que ames a los animales, porque es la realidad. Por más que entiendan su valor ecosistémico, yo no puedo exigir a alguien que ame un animal, esa es la realidad. A mí me gustan todos los animales. Yo amo y respeto todos los animales. Así que simplemente por eso no podemos exigir el amor hacia los animales, pero sí podemos exigir respeto. Eso sí, que quede en esta charla en general, ¿no? Que respeten a todos en particular. Yo sinceramente no solo estudio arañas, sino que también vengo de la rama de la herpetología, que es el estudio de los reptiles y los anfibios. También son un grupo bastante incomprendido, y mi lucha con los animales no termina ahí, sigue, ¿no? Así que bueno, pero eso lo vamos a dar en otra charla seguramente a futuro, pero dejarle con ese mensaje, ¿no? De respetar a las arañas, y que la Tierra es muy grande, y que todos, que los terrícolas somos todos los que habitan en la Tierra, por ende ellos también pertenecen en la Tierra, y no por eso no lo vamos a respetar, ¿no? Que dejemos de ver de lado la belleza, como dije, subjetiva, y podemos adentrarnos a un mundo sin salida, porque ojo, les digo, si empiezan con el mundo de las arañas, no hay vuelta, no hay regreso, no hay boleto de regreso, porque es impresionante el amor y el respeto que le tengo a estos animales, lo que ellos me enseñaron a mí, así que mínimamente darle una pequeña parte de lo que brindaron en mí como persona a ustedes enseñándoles sobre ellas, ¿no? En este caso, así que más que nada de eso, y muchas gracias a todos. Bueno, Nora, muchas gracias por la presentación, estuvo muy completa y muy buena toda la información. Yo por mi parte no conocía mucho de tarántulas, también por el tema de que soy un poquito aracnofóbica, pero está bueno que se da a conocer la importancia, y también que hay especies que están en peligro, porque yo eso tampoco lo sabía, lo habíamos hablado, y está bueno que se sepa. Así que gracias por la presentación, espero que en un futuro volvamos a encontrarnos para alguna otra charlita. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat, o si no, activar el micrófono, no hay problema. Pero bueno, Nora, gracias de parte mía y de todo Capibara, estuvo muy interesante, así que gracias. Y bueno, la charla está grabada y va a quedar subida a nuestro canal de YouTube. Vamos a estar avisando en las historias de Instagram cuando quede subida y todo. Y no, te digo gracias, bueno, obviamente gracias a vos también, Fer, y dejar también esta parte de que a mí siempre me gustaron las arañas y siempre me fascinaron, ¿no? Pero también era aracnofóbica, por ejemplo. Sufrí muchísimos años, producto de la cultura, la desinformación, y cuando pude derribar todos esos miedos con información, como mencioné, me adentré a este mundo tan particular y tan inmenso, porque es un mundo inmenso, y poder colaborar, ¿no? de este lugar, porque nosotros, si bien enseñamos, estudiamos los arácnidos, pero que ustedes generen y den estos espacios son la oportunidad que también ustedes están brindando, ¿no? Porque necesitan oportunidad, esa es la realidad. Gracias. No, gracias a vos, Nora. Bueno, preguntas no hay, así que